1948, la Armada Argentina se hizo a la mar en dirección a las islas Picton, Nueva y Lennox para invadirlas, ocuparlas e iniciar la guerra contra Chile. Y en ese momento, ese mismo 22 de diciembre, llega un comunicado desde el Vaticano del Papa Juan Pablo II indicando que se ofrecía como intermediario. Por supuesto que después de unos años, y hace no tanto, sabemos que fue Estados Unidos, ¿no?, el que presionó a Argentina para detener el conflicto. ¿Por qué? Y acá hay algo que es fundamental de entender y que muy pocas veces se ha dicho. Estuvimos a punto de una guerra continental. Estuvimos a punto, a metros, como dices tú, a horas de una guerra continental. ¿A qué se refiere el televidente Leonel? Chile, si era atacado por Argentina, automáticamente Perú o Bolivia o ambos atacaban a Chile. Este es un conflicto eterno y te juro que cada militar chileno en algún momento tiene que analizar ese escenario. Y se analiza cada cierto rato de acuerdo a cómo cambian las condiciones, porque el gran temor, la gran condición adversa que tiene Chile es la de si te ataca Argentina o si te ataca Perú, se va a unir uno contra el otro, ¿no? Como el caso de la guerra del Pacífico, que también estuvo a punto de intervenir Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto? Perú se supone que iba a desconocer el Tratado de 1929 y Bolivia se iba a aliar con Argentina para reivindicar su derecho a costa, recuperar territorio derechamente, su territorio histórico. ¿Y qué pasaba con la potencia de esta parte, ¿no?, del continente? ¿Qué pasaba con Brasil? Bueno, Brasil estaba en conflicto con Argentina en esa época. Mira. Brasil estaba en muy malos términos y de hecho el plan, la operación de Argentina contra Chile incluía el desplazamiento de un ejército al mando de Galtieri, el que después se involucró en la guerra de las Malvinas, el que dirigió esa guerra, un ejército en el norte para frenar el más que seguro avance de Brasil. En el fondo esto era un barril de pólvora esperando la chispa. Ecuador, que no estaba conforme con un tratado limítrofe con Perú, también iba a entrar en apoyo a Chile por esta lógica que siempre se dice que tú eres amigo del país inmediatamente después del tuyo, ¿no? Cosa de poder encerrarlos en caso de guerra. Exacto. Chile es amigo de Ecuador. Por eso que hace unos meses atrás se consideró una tremenda derrota diplomática el que Ecuador apoyara a Bolivia, quien tanto que la presidenta viajó. Claro. Y consiguió sacar la declaración de la administración ecuatoriana diciendo no, en realidad esto era buena intención y nada más. O sea, estamos hablando de Ecuador, Brasil, Chile, de cierta forma aliados para luchar contra Argentina, Bolivia y Perú. Exacto. Estamos hablando 6 países del continente en una guerra. Y por supuesto íbamos a arrastrar de una u otra manera a Colombia y a los vecinos, y podríamos haber tenido algo similar a la Segunda Guerra Mundial, pero en Chile existía la OEA, existía Estados Unidos tutelando y consiguieron detener ese desastre. Una cuasi guerra con Argentina. Interesante lo que estamos descubriendo, estamos desclasificando archivos históricos donde lo que para muchos quedó en el anecdotario casi bélico, ¿no? Sí, claro. Empezamos a ver que esto era mucho más profundo, mucho más dramático y que involucraba ya no solo a 2 países, sino que por lo menos a 6 países que entrarían en conflicto casi de inmediato. Sí, esto habría sido similar, por eso te comentaba al comienzo que era un escenario similar al de previo a la Segunda Guerra. Países militarizados, con muchas armas, con temperamentos muy encendidos, frenando el movimiento soviético hacia Europa. En Latinoamérica, estos mismos gobiernos militarizados que buscaban frenar la insurrección de izquierda también tenían problemas entre sí. Esa era quizás la diferencia, y podría haberse desatado un conflicto similar al europeo en términos de, no sé, cantidades de involucrados, pero la diferencia, a diferencia de 1939 en Europa, donde no había un organismo que estaba por encima, en Sudamérica teníamos la OEA, y detrás de la OEA, por supuesto, Estados Unidos, y debajo de Estados Unidos a la CIA, ¿no? Y se desclasificaron documentos hace muy poco que ya terminan de confirmar algo que todos sabían. Cuando tú te preguntas, ¿y por qué un dictador argentino frena una guerra en ciernes? ¿Solo porque el Papa le indica? Dicen, hay algo raro, ¿no?
Chile no quería guerra. Chile ya tenía ocupados los territorios. Chile no tenía programada una guerra de invasión contra Argentina ni la podía sustentar tampoco. Paréntesis,